Muy buenas tardes a todos los presentes. Esperemos estén disfrutando de todas las ponencias que hemos gestionado para ustedes para lo que es la Jornada Pediátrica 2022 organizada por la SOSEM Uninorte. Para dar cierre a esta jornada tenemos nuestra última disertación del día que va a estar desarrollada por la licenciada Estela Servín. Ella es máster en nutrición clínica, coordinadora del área ambulatoria de nutrición del Hospital Central del Instituto de Previsión Social del Paraguay, docente titular de la Cátedra de Nutrición Pediátrica en la Universidad del Norte Paraguay, docente del curso de Nutrición Pediátrica de la Federación Latinoamericana de Nutrición, representante de la región sur del Comité de Nutricionistas de FELAMPE, coordinadora del curso Obesidad en Paraguay de la Sociedad Argentina de Obesidad SAOTA Paraguay. Fue ex vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, presidente del Comité Científico de la Comisión Directiva actual de la Sociedad Paraguaya de Nutrición y representante del Comité de Pediatría de la Sociedad Paraguaya de Nutrición. Adelante, licenciada, el auditorio es todo suyo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la SOSEN Uninorte por esta invitación y permitirme participar de esta jornada en donde yo les voy a estar hablando de la verdadera pandemia, de la obesidad infantil. Y es, antes de empezar, ¿verdad? Importante dejar en claro que yo no tengo ningún tipo de conflicto de intereses con este tema del que les voy a estar hablando. Y bueno, ¿verdad? Adentrándonos ya, la obesidad infantil continúa siendo el problema nutricional más prevalente en los países desarrollados y también aquellos, ¿verdad?, en desarrollo. Todas y cada una de las diferentes medidas que han sido implementadas hasta hoy no han podido ser efectivas. Y es por eso que queremos, ¿verdad?, ir analizando y entendiendo un poco, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo. Primero, siempre adentrándonos en el tema, ¿verdad?, hablar de lo que eran ya los números antes de la pandemia del COVID. Y ya eran números verdaderamente asustantes. Hablábamos ya de 155 millones de niños con obesidad, ¿verdad? O sobrepeso u obesidad. Y de cerca de 45 millones de ellos, ¿verdad?, ya obesos extremos. Ya decíamos, y esto antes de que se instale la pandemia, que esto, ¿verdad?, se había multiplicado por 10 en las últimas 4 décadas e incluso se estimaba que podíamos hablar de que habría más, ¿verdad?, obesidad infantil que desnutrición, ¿verdad?, que insuficiencia ponderal para el 2022, cosa que con la instalación de la pandemia del COVID creemos que, ¿verdad?, ampliamente se han, ¿verdad?, superado estas expectativas, estos pronósticos. ¿Qué pasa a nivel de país? Bueno, a nivel de país nosotros tenemos, ¿verdad?, esta encuesta que fue realizada gracias al apoyo del MIX, ¿verdad?, y del BIP y de la UNICEF, ¿verdad?, que fue la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados, ¿verdad?, en donde lo que encontraron es que no escapamos tampoco nosotros, ¿verdad?, a nivel de país, a lo que es, ¿verdad?, el movimiento de esta enfermedad a nivel mundial. Y decimos así que 3, ¿verdad?, de cada 10 escolares está ya con sobrepeso u obesidad. Y bueno, después tuvimos la instalación de la pandemia. Con solo mirar estas imágenes podemos entender que por supuesto esto, ¿verdad?, se está estudiando y por supuesto estamos viendo los resultados de lo que fue para los niños el encierro, ¿verdad?, el estrés, la rabia, el impacto de los padres en el hogar, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, el aumento de tiempo de pantallas, ¿verdad?, la inactividad física, todo esto, por supuesto, con consecuencias, ¿verdad?, importantísimas a nivel de los números que vamos a ir viendo. Por supuesto,
los posibles impactos del COVID a nivel nutricional son múltiples. Y tuvimos muchos factores como el acceso ilimitado a los insumos, cortes de rutas, ¿verdad? No había, hubo problemas en todo lo que era la cadena de suministros de la alimentación, todo esto a nivel mundial, ¿verdad? Se modificó, por supuesto, el entorno alimentario, la disponibilidad, hubieron comportamientos diferentes con respecto a las compras, compras por pánico, por desinformación. Entonces, muchas veces esto, ¿verdad? Directamente impactó, ¿verdad? En lo que era el hábito de consumo, y los estudios nos muestran que lastimosamente los hábitos tendieron, ¿verdad? Por supuesto, a desmejorar. Entonces, las consecuencias para la nutrición y por supuesto para la salud son bastante desalentadoras, puesto que tenemos mucho impacto a nivel de lo que fue, ¿verdad? En la cantidad, calidad, diversidad y la inocuidad misma de los alimentos en sí. Muchísimos estudios que avalan que lo que hicimos durante la pandemia fue, ¿verdad? Un aumento en el consumo de alimentos saludables, ¿verdad? Menor actividad física, la compra de los ultraprocesados sale, ¿verdad? Salta en la gran mayoría de las publicaciones ya de alto impacto, ¿verdad? Publicaciones que nos muestran bastante representativas que, comparando lo que estábamos haciendo antes, que ya estaba mal, mucho peor después de la pandemia, ¿verdad? Un porcentaje mayor de inactividad, un porcentaje mayor de consumo de alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Sumado a, bueno, el tema de las escuelas cerradas, el mayor tiempo de pantalla, el patrón irregular del sueño, que también es súper importante, no alterar ese ciclo circadiano, que los niños puedan dormir bien, ¿verdad? Porque hoy también se habla de todo lo que es la formación hormonal de obesidad, la teoría hormonal de generación de obesidad, ¿verdad? Y por supuesto el ciclo circadiano es muy importante, y todo esto tuvo un impacto, ¿verdad? También, esto también se vio afectado durante la pandemia, ¿verdad? Nosotros a nivel de hospital estamos viendo muchísimos casos de niños depresivos, ¿verdad? Se habla luego de la depreobesidad, ¿verdad? Y como les decía, ¿verdad? La gran mayoría de los estudios que nos muestran como denominador común, ¿verdad? Un aumento en el consumo de los ultraprocesados. Estudios que nos hablan de lo mal que hicimos, porque justamente con, ¿verdad? Aquello, el impacto de lo que era, ¿verdad? Una persona que entraba o con desnutrición o con sobrepeso, ¿verdad? A enfrentar la pandemia, esto a nivel de todo lo que se sabe hoy, que es, ¿verdad? Mantener un equilibrio en el intestino, en un intestino sano, ¿verdad? Generó más disbiosis, entonces mayor permeabilidad intestinal en ambas situaciones. Y justamente lo que hicimos, ¿verdad? Fue empeorar esta situación, porque el COVID, hoy los estudios nos muestran, y por supuesto los números, ¿verdad? Fueron contundentes con respecto a, ¿verdad? Esa, digamos, susceptibilidad, ¿sí? Que el COVID tuvo por la comorbilidad de la obesidad en sí, ¿verdad? Que sabemos todos que tiene de la mano, ¿verdad? Una inflamación crónica, mayores desórdenes respiratorios, ¿verdad? Problemas de déficit de vitamina D, ¿verdad? Disfunciones endoteliales, desórdenes del sueño, esteatosis hepática, problemas como la hipertensión, problemas cardíacos, desbalances en el omega 3, omega 6, ¿verdad? Dislipidemias, disfunciones renales, ¿verdad? Y como les decía, el impacto también, ¿verdad? De modificar la microbiota, que todos ya hoy sabemos que también, ¿verdad? En la obesidad está completamente alterada. Entonces hicimos todo mal, porque lo que nos queda como conclusión muchas veces es que nos encerramos, ¿verdad? A subir de peso. Todos los estudios nos muestran esto, ¿verdad? Es, diferentes publicaciones, que lo que hicimos fue quedarnos, ¿verdad? A subir de peso. Y
Bueno, con esta foto yo quiero mostrarles, estos no son pacientes, ¿verdad? No son fotos de pacientes en otros países, son pacientes míos del hospital, ¿verdad? A nivel de hospital, nosotros en el Hospital Central del IPS realmente estamos muy preocupados porque el impacto fue, ¿verdad? Cuando empezamos a volver a atender estos pacientes en forma presencial después de la vuelta, ¿verdad? De las consultas, nos quedamos impactados, ¿verdad? Por lo que fue el aumento explosivo de obesidad, ¿verdad? El aumento en estos pacientes y, como siempre, ¿verdad? Hablando el denominador común, ¿verdad? Que es el aumento del consumo de los ultraprocesados, que es en donde quiero poner un poquitito, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? La ficha. Y es así, ¿sí? Y es así que tenemos que entender que esos ultraprocesados son los que hoy se convierten en el verdadero obstáculo que debe sortear un niño para llegar verdaderamente sano a la adultez. Hoy tenemos metros y metros de góndolas en los supermercados destinados no solamente a hacer de las tardes momentos energéticos, sino también divertidos, coloridos, ¿verdad? Atrayentes desde todo punto de vista. Y los estudios son, verán, muy aterradores. Hay estudios que nos muestran que un niño de 8 años ya ha consumido la cantidad de azúcar que su abuelo en 80 años. Esto no es poca cosa, tiene que hacernos ruido y tenemos que entender que por ahí viene la mano. Pero por supuesto, muchas veces caemos rendidos ante estos productos instantáneos, fáciles, simples, pero a su vez intensos, crocantes, dulces, coloridos, ricos, ¿verdad? Y más barato muchas veces y con menos elaboración que, ¿verdad? Lo que sería una preparación casera. Entonces esto resulta muy tentador y los estudios otra vez nos hablan de que un niño decide el 75% de lo que se consume en el hogar. Increíble, pero es lo que hay. Y es así que tenemos que hacernos preguntas. Preguntas como ¿desde cuándo un sabor a frutilla se hace sin frutilla, señores? ¿Desde cuándo un chocolate no contiene cacao? ¿Quién, verdad? ¿De dónde salen esos colores? ¿Quién aprobó? ¿Quién estudió esos colores en forma, en su uso crónico? ¿Verdad? ¿Quién controló esos aditivos impronunciables? Porque es que se habla del azúcar como el nuevo tabaco. Y es así que, señoras, señores, nosotros tenemos que, ¿verdad? Dimensionar que la industria cuenta con un arsenal, ¿verdad? De aromatizantes, colorantes, texturizantes, saborizantes, conservantes y por supuesto miles y miles de millones de dólares invertidos en el marketing para también la tranquilidad de creer que estamos consumiendo de repente alimentos sanos o direccionados, ¿verdad? A lo que sería cubrir los requerimientos del niño. Y muchas veces caemos en estos, ¿verdad? En estos tentadores errores. Pero en realidad lo que es asustante es, y que con nosotros como profesionales de la salud tenemos que entender es que hay demasiados aditivos y que estos aditivos, si bien fueron estudiados o sea, en forma particular en no estar incurriendo en generar dosis máximas de daño, o sea, se estudiaron cuáles son las dosis, ¿verdad?, que no entrañan riesgos en el momento. ¿Sí? Y eso, ¿verdad? No, lo que no está estudiado y lo que hoy se está viendo es qué pasa cuando mezclamos, porque les invito a todos ustedes a que hagan un estudio y vean cuántos aditivos están consumiendo en un día, ¿verdad? Sumando todos los alimentos, ¿verdad? Que la industria le va ofreciendo y se van a asustar. Existen como 3.000 aditivos diferentes y lo que no ha sido estudiado es qué pasa cuando estamos consumiendo todo esto junto y en forma crónica. Si bien los estudios nos dan tranquilidad para consumirlo de forma, ¿verdad?, individual y, ¿verdad?, en ese momento no tenemos estudios y los pocos estudios que van, ¿verdad?, tomando luz, realmente nos muestran, ¿verdad?, que se van alterando y que es lo que finalmente también incide en las diferentes enfermedades y eso es algo que tenemos que entender muy bien. Y es así entonces, señores, que lo que tenemos hoy es una guerra, ¿verdad?, de alimentos sustitutos versus alimentos de verdad.
Cada vez consumimos más ultraprocesados, ¿verdad? Tenemos estudios ya antes de la pandemia que nos mostraban y que, ¿verdad? Nos alertaban con respecto a, ¿verdad? Todo este consumo así exagerado. Si bien cuando hablamos de las bebidas, ¿verdad? Es como que todos los profesionales y no profesionales de la salud también, alguna vez o más que menos, escuchamos lo que es, ¿verdad? El tema de las bebidas gaseosas, pero seguimos consumiéndolas, ¿sí? Seguimos consumiéndolas, los estudios nos muestran. En Paraguay, el 60% de nuestros niños ¿verdad? Y adolescentes consume bebidas gaseosas más de una vez por día, ¿verdad? 60% nos dicen los estudios. Fíjense ustedes, en Estados Unidos 103 litros, ¿verdad? Por persona por año. En México 115, ¿verdad? Estudios que nos muestran que por más que haya ya una cierta conciencia con respecto a estos productos, seguimos consumiéndolo y en mucha cantidad. Lo peor es lo que nos pasa, ¿verdad? A nosotros a nivel, en un estudio, por ejemplo, que yo presenté, en donde evaluamos a niños más de 100 niños ¿verdad? Con litiasis y hipercalciuria, en donde lo que encontramos justamente como denominador común fue ¿verdad? El alto consumo de estos productos ultraprocesados y entre ellos la gran percepción equivocada de los famosos juguitos en pediatría, ¿verdad? Los jugos artificiales, porque los padres nos decían en las encuestas, sí, pero es jugo, no es gaseosa. Y eso es mucho peor por el concepto de sano, porque en realidad cuando estamos hablando de estas bebidas azucaradas, es muy importante que nos fijemos que en realidad es agua y bien dice el etiquetado nutricional con jugo de manzana, agua con jugo de manzana, pero con otros 15 ingredientes más, como cuáles y como, ¿verdad? Acidulante, aromatizante, regulador de la acidez, sodio, colorantes, caramelo, tartracina, espesante, goma, mezclas de azúcar con edulcorantes, todo esto con el fin de potenciar más el sabor, dulzor y adictivo, ¿verdad? De estos productos con la finalidad de que, ¿verdad? Les sigamos comprando más y más y más. Los estudios sobre estos, ¿verdad? Muchas veces aditivos presentes en estas bebidas que le estamos dando a nuestros niños deportistas muchas veces, realmente, ¿verdad? Son para estirarnos de todos los pelos, porque tenemos, y esto yo quiero que ustedes miren, ¿verdad? Las diferentes referencias científicas, son publicaciones nada nuevas y publicaciones en revistas como Lancet, ¿verdad? Que ya en el 2007 nos decía, ojo que ciertos colorantes alimentarios están involucrados y pueden estar causando hiperactividad, ¿verdad? Niveles bajos en algunos niños también de concentración, estudios vinculados con el cáncer, estudios vinculados con la conducta. Yo estoy segura que si muchas más mamás supieran que al darle este tipo de colorantes, este tipo ¿verdad? De aditivos alimentarios existen estos riesgos, lo pensarían dos veces. En Europa, por ejemplo, después de este estudio de tan alto impacto, un edulcorante, para un producto que contenga estos aditivos, ¿sí? Va a tener que tener ¿verdad? Un símbolo de peligro. Entonces es como que hay ya estudios que van mostrándonos, pero seguimos, ¿verdad? Consumiendo esto y con muchas veces el concepto de es un cereal, esto es sano, es un yogur azucarado, esto es sano, es un juguito, ¿verdad? No es gaseosa, y por ahí entramos ya a, ¿verdad? El mayor error, porque estos procesados, estos llenos de estos aditivos, van afectándonos de diferentes formas. Ya hay estudios que muestran que que son, inflaman, ¿sí? Inflaman intestinalmente, generan desbalance a nivel de la microbiota, ¿verdad? Entonces ya esto se sabe y también ya van saltando los estudios que nos muestran que una disbiosis, ¿verdad? Se relaciona completamente con generar obesidad. Y es así que tenemos que entender que
Y nuestro intestino tiene que estar sano. Y si queremos hablar de intestinos sanos, tenemos que dejar de inflamarle. ¿Y qué es lo que más le inflama al intestino? Los ultraprocesados, la cantidad de alimentos azucarados. También hay estudios, ¿verdad? Que hablan de la inflamación que producen las harinas, la harina de trigo especialmente, o la misma caseína de la leche. Por eso también es muy importante no caer en el concepto que tienen muchos de nuestros también papis, ¿verdad? De creer que cuanta más leche o más yogur toma el niño es sinónimo de salud. Es muy importante controlar y regular la cantidad y también, ¿verdad? Desterrar el concepto de que un yogur azucarado, ¿sí? Sumado otra vez a lo que es, ¿verdad? Los cereales azucarados es algo sano porque está muy lejos de serlo. Entonces es muy importante que seamos más los que tengamos, ¿verdad? Y alcemos la voz con respecto a estos productos. Si bien cuando hablamos de yogures y las recomendaciones, nosotros deberíamos de hacer el énfasis en los yogures naturales y por supuesto sin, ¿verdad? Endulzar. El marketing se encarga de engañarnos, ¿sí? Y los estudios con respecto a lo que es este marketing realmente nos, ¿verdad? Dejan mucho que desear. En Argentina, que se hizo un estudio hace unos años, y nosotros tenemos muchos productos que compartimos, por eso es que es bastante representativo para nosotros, se evaluaron 300 productos destinados a la población infantil. Y la conclusión del estudio fue nada más y nada menos que encontrar que 9 de cada 10 productos destinados a la población infantil carecen de valor nutritivo. 9 de cada 10, ¿sí? 9 de cada 10, ¿verdad? A recordar ese número. 4 de cada 10 contienen algún mensaje engañoso como, ¿sabía que estas 3 galletitas no saludables aportan el 15% de calcio? ¿Verdad? O algún dibujito, juguetito coleccionable o alguna forma de ver a personaje que también por ¿verdad? El marketing genere esa sensación de ¿verdad? Tranquilidad y bueno, es un producto infantil, alguien ha de controlar, ¿verdad? Y es como que de repente también ¿verdad? Hacen que caigamos en comprar ¿verdad? Estos productos. Ya tenemos países que van teniendo reglamentaciones diferentes, ¿verdad? Pero también hay que atender muy bien porque muchas veces es no al azúcar, no al azúcar, no al azúcar y nos estamos tirando a la edulcoración en los niños. Y hoy hay muchísimos estudios en contra de los edulcorantes en general, de todos, ¿verdad? Esto da para todo un tema aparte, ¿verdad? Me encantaría poder hablar de edulcoración en alguna otra oportunidad, pero lo importante es entender que hoy los niños consumen 200% más edulcorante que hace una década y hoy hay muchísimos estudios que nos están mostrando que pareciera que es peor el remedio que la enfermedad. Así que ojo, mucho ojo con estos productos y en los niños lo que nos queda es recomendar la menor ¿verdad? Edulcoración, no al azúcar y la menor edulcoración posible. Controlar la cantidad, porque muchas veces el concepto de sano hace que le tiremos un ¿verdad? Chorrazo sin estar ni siquiera midiendo ¿verdad? Las gotas ¿verdad? A suministrar. Y bueno, como una recomendación más sería optar por lo más natural posible, como por ejemplo el KGE puro, hervir la plantita de ser posible y evitar así todos los productos ¿verdad? Procesados, industrializados, los aditivos otra vez de un edulcorante industrializado. Todos los industrializados, ¿sí? Sabemos que nos enferman. Entonces, hay estudios que nos muestran que con solo dejar de consumir procesados uno baja de peso, ¿sí? Hay estudios ya importantísimas, publicaciones que nos dicen que un 10% en el aumento de consumo de alimentos procesados se relaciona con un incremento del 14% para todas las causas de mortalidad, ¿verdad? No es poca cosa. Ya la OMS nos viene ¿verdad? Apalabrando, los ultraprocesados son causantes de obesidad, los ultraprocesados son causantes de obesidad y seguimos, ¿verdad? Trabajando sin ¿verdad? Caerle verdaderamente a estos ¿verdad? Alimentos. Hay una clasificación, ¿sí? Un enfoque de un grupo de brasileros que trabaja
es como una nueva pirámide nutricional, ¿verdad? Ellos hablan de una clasificación de los alimentos, pero más bien de acuerdo a su grado de procesamiento. Yo les dejo todo esto, ¿verdad? En un código como para que ustedes puedan llegar a tener la información. Esto se llama Sistema NOVA, clasificación NOVA, y es muy interesante para poder aplicar, ¿verdad? Y poder con esto por lo menos hablar de prevenir y, ¿por qué no?, hablar del enfoque NOVA para tratar, ¿verdad?, la obesidad infantil, disminuyendo los ultraprocesados. Rechazar los procesados es el denominador común de este sistema, ¿verdad? Entonces, con esto nos ayuda mucho a, ¿verdad?, evitar la confusión que genera ese desayuno saludable, ¿verdad?, del yogurcito azucarado con el cereal encima, ¿verdad?, entre otras cosas, porque lo que nos pide es que diseñemos los esquemas nutricionales siempre, ¿verdad?, con alimentos naturales, sin ningún tipo de procesamiento. El azúcar, los colorantes, la comida chatarra, por más dañina que sea, sigue siendo parte de la cultura infantil, ¿verdad? Que muchas veces nos da, ¿verdad? Este pavor enfrentar. Y es importantísimo que todos los profesionales de la salud, ¿verdad?, entendamos que por ahí, dentro de 40 años, nos digan, pues, ¿cómo, verdad?, un médico, un nutricionista recomendando este producto lleno de azúcar, lleno de procesados, ¿verdad? Así como hace unos buenos años atrás, este médico, ¿verdad?, recomendaba fumar. Hoy se habla, ¿verdad?, del azúcar como el nuevo tabaco, así que es una llamada de atención para, ¿verdad?, trabajar y rescatar la comida, ¿verdad?, real, los alimentos naturales, porque las consecuencias de la obesidad infantil son muchísimas y tenemos que generar más conciencia. Y es así entonces que me despido, ¿verdad?, con este mensaje que es del rescate de la comida real, que quizás sea el legado más urgente que debemos procurar para nuestros niños. Muchas gracias.